Sequenza Santi Evangelii secondo Matteo. En aquel tiempo, tendo Jesús ido para las bandas de Cesarea de Filipo, interrogó a los discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Vos, porém, preguntóle Jesús: ¿quién diceis que yo soy? Simón Pedro respondió: tú eres o Cristo, o Hijo de Dios vivo. Jesús entonces dícele: bienaventurado es Simón, hijo de Juan, porque no fue a carne ni a sangre que te reveló eso, mas mi Pai que está en los cielos. Pues bien, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa pedra que tú eres edificaré a mi iglesia, y las puertas del infierno nada podrán contra ella. Mas ainda darte a chave do reino dos céus, y todo lo que ligare en la tierra será también ligado en los céus, y todo lo que desligare en la tierra será también desligado en los cielos. Al querido San Jerónimo, el escribir, el pasar la Sagrada Escritura al latín, y la famosa Vulgata Latina, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, está compuesta por San Jerónimo a pedido del Papa San Damaso. Eu queria falar um pouquinho com vocês de uma fiesta que passou, que é a fiesta da Inmaculada Concepción, que é sumamente importante. El día 6 de diciembre es el día de San Nicolás de Bari. Y estaba celebrando la misa de San Nicolás de Bari y pensaba que en un día como hoy, como era ese, el día 6, Santo Tomás de Aquino estaba celebrando la misma misa que él. Nada más que en el año 1273. Y en esa misa del día 6 de abril que celebraba Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás tiene una visión. Y al final de esta visión, y cuando terminó la misa, dice que fue a su habitación y todas las cosas que él había escrito, él estaba en el convento de los dominicos en Nápoles, donde él escribe la Summa Teológica, que es la obra de teología más excelsa que se ha escrito. Y él dice que empezó a tirar todas las cosas al lixo. Y el secretario le dice: ¿qué estás a hacer, Tomás? Dice: todo esto es palia. Dice: pero no tires al lixo. No, esto es palia. ¿Y por qué es palia? Y Tomás le contesta: Dios me ha mostrado algo, me ha mostrado el cielo. Y veo que todo esto que he escrito no vale nada. Digo esto porque Santo Tomás es uno de los personajes que ha pisado este planeta, amén de su santidad, de una sabiduría muy poco frecuente. Y que lo que él vea, todo lo que él escribió es de una sublimidad inmensa. Y todo lo que, al ver lo que Dios le mostró, él consideró palia, nada, todo lo que él había hecho. Bien, ¿y a qué viene Santo Tomás y la Inmaculada Concepción? Si hubo una demora en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, quizás fue el prestigio que tenía Santo Tomás de Aquino. A ver, la cristiandad desde siempre creyó en la Inmaculada Concepción, o sea que la Virgen había sido concebida sin pecado original. ¿Y esto por qué? Y esto en base al Evangelio que se lee en ese día, que es el Evangelio de la Anunciación, cuando el ángel le dice a la Virgen: Ave María, llena de gracia, llena, lotada de gracia. Si la Virgen no hubiese tenido pecado original, no hubiese ese llena de gracia, no entraría, no encajaría.
Tal vez podríamos decir, bueno, que tenía muita, pero no cheia, lotada. Y entonces, por eso es que la iglesia siempre pensó que la Virgen había nacido sin pecado original. El problema que existía es que Santo Tomás, que trataba de razonar y ver la explicación lógica de todas las cosas, él decía, ¿cómo es posible si la Virgen es un ser humano, no es Dios, es un ser humano, tiene que heredar el pecado de Adán y Eva? Ahora, claro, la Virgen después tenía que dar a naturaleza humana a la segunda persona del Verbo, a Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, no podía, si ella tenía pecado original, iba a transmitir el pecado original al Filho, y eso era una contradicción, porque Jesucristo venía a salvarnos del pecado y él no tenía nada que ver con el pecado. Pero claro, Santo Tomás no veía cómo es que la Virgen, o en qué momento la Virgen dejó de tener pecado. Y fue así que aparece un famoso franciscano a fines del siglo XIII, donde un Don Duns Scotus, y Duns Scotus consigue explicar la Inmaculada Concepción. ¿Y cómo la explica? Duns Scotus dice, a ver, convenía de que la Virgen no tuviera pecado. Bien. Deus es omnipotente. Nosotros no elegimos a nos amar. Dios es el único ser que pudo elegir a su amor. Y Dios, viendo la necesidad, viendo la oportunidad de que la Virgen no tuviese pecado, Dios lo hizo, porque Él es omnipotente, pronto. Dios lo hizo, convenía que así fuese, y así se hizo. O sea que incluso el facto de que la Virgen no tuviese pecado original fue en razón de los méritos de Jesucristo que se aplicaban con antecedencia al caso de su amai. Porque toda salvación viene por Cristo. Bien, esa explicación que le encuentra Duns Scotus fue un gran mérito de los franciscanos. Es por eso que los franciscanos, si ustedes van a cualquier iglesia franciscana antigua, van a ver la Inmaculada Concepción arriba de todo, porque son los que han trabajado más por la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Bien. ¿Y qué más? ¿Pero por qué demoró? Porque la declaración del dogma se hace recién en el año 1854, con el Papa Pío IX. ¿Por qué demoró tanto? Es muy probable que, a pesar de que Duns Scotus le encuentra la explicación, el peso que tenía Santo Tomás de Aquino y que no había encontrado la explicación era lo que hacía que no se declarara el dogma antes. A pesar de que a través de la historia no hubo un século en donde no hubo algún milagro, alguna cosa que confirmara el dogma de que la Virgen era Inmaculada Concebida. Por ejemplo, el famoso caso creo que lo conté alguna vez, del canónigo Mulet. El canónigo Mulet era un personaje que estaba en la colegiata de Manresa, al norte de Barcelona. Y este canónigo, él se inclinaba más a pensar de que la Virgen había tenido pecado original. Y los otros curas decían que no. Y así estaban, en briga con ese asunto. Hasta que un día este Mulet fue a caminar por ahí y lo agarran unos ladrones y lo matan. Bien. Y como él era canónico, lo llevan a la colegiata a ser velado. Y estaban en el velatorio. Y de repente el canónigo Mulet se levanta, se sienta en un cajón y dice: todo el que quiera entrar al cielo tiene que sostener la realidad de la Inmaculada Concepción de María. Y volvió a acostarse. 2 días después, el canónigo Mulet, que era un canónigo, se levanta, se sienta en un cajón y dice: todo el que quiera entrar al cielo tiene que sostener la realidad de la Inmaculada Concepción de María. Y volvió a acostarse.
Bien, claro, él dijo lo que es una consecuencia del dogma, o sea, no podemos ser católicos y salvar nuestras almas si yo no creo en la Inmaculada Concepción. Pero él lo dice en el año 1450, por ahí. Entonces, claro, la gente quedó pensando, este personaje no era de la opinión de la Inmaculada Concepción. Más sucedió esa situación tan especial, porque yo nunca fui a un velorio que el muerto fale algo. Y bueno, entonces no lo enterraron en la capela, lo enterraron en un corredor que hay porque no sabía, la gente ficó con la idea, bueno, estará en un cielo o estará en el infierno. Entonces quedó en el corredor y al lado hicieron un túmulo de él y está la historia de él. Que él fue uno de los que declaró la necesidad de acreditar en la Inmaculada Concepción para salvar el alma. El otro caso que tantas veces creo que hemos contado también, el de Santa Beatriz da Silva. Santa Beatriz da Silva era la dama de corte de la reina Isabel de Portugal, que casa con el rey de España, creo que Eduardo IV. Cuando se casa, se lleva a la dama de corte que era Beatriz da Silva, portuguesa. Entonces la lleva a vivir con ella y con el rey al castelo de Tordesillas en España, al norte de unos 300 kilómetros al norte de Madrid más o menos. Bien, y estando ahí, cuentan que una vez esta Beatriz da Silva salió a caminar con otras damas de la corte por ahí en el campo y se le aparece nada más y nada menos que San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Y San Francisco le dice a Santa Beatriz, tú serás una gran dama y tus filias famosas en todo el mundo. Y la otra, ojo, que en fin, yo no me encuentro con San Francisco ni con San Antonio y no me pongo a discutir con ellos, pero Santa Beatriz se pone a discutir con San Francisco y dice, ¿cómo? Yo una dama, y dice, si yo me he entregado a Jesucristo y no me voy a casar con ninguém, ¿cómo que mis hijas y yo una gran dama? Y San Francisco se sonrió y pum, y San Antonio y desaparecieron. Bien, al poco tiempo, estando en los salones del castelo, la reina vio que el rey estaba oleando mucho a Santa Beatriz y se puso con mucho ciúme. Entonces la llamó a Beatriz y le dice, ¿sabes qué, Beatriz? Vamos a ir ¿cómo se dice? Al porón del castelo. Y en el porón del castelo había un gran baúl que ainda se conserva. Le dice, abre el baúl, le dice a la reina, a Beatriz, métete ahí adentro. Y bueno, la otra se metió, era orden de la reina. Y cuando se metió, pum, fechó el baúl, cadeado, y se fue. Y recién como a los 10 días, la reina vaya a ver el cadáver de Santa Beatriz. Y resulta que cuando abre el baúl, Beatriz está fresca como una alfaza. Y la otra fica espantada, porque ¿cómo va a sobrevivir 10 días sin comer, sin beber? Y entonces Beatriz le dice, mi reina, se me apareció la Virgen y me pidió que yo tengo que fundar una congregación que trabaje en honra a la Inmaculada Concepción, a su Inmaculada Concepción. Ojo, estamos a hablar de año 1460, por ahí. Claro, entonces la reina le pide a la reina, déjame ir a Toledo para aprender a ser freira, porque tengo que fundar un convento. Y la reina, con tal de sacársela de encima a la famosa Beatriz, la mandó a Toledo, y ella entra en las monfreiras agustinas, no como freira agustina, sino como una especie de visita que estaba aprendiendo a ser freira. Y en ese convento ella fica 40 años esperando a que venga al final el ok del Papa para fundar la nueva congregación.
Y bueno, fue así, llega la aprobación del Papa. Isabel la Católica, la reina que fue la que mandó a Colón y que descubre en América, Isabel la Católica era filia de la May, de Isabel la que quiso matar a Santa Beatriz dentro del baúl. Entonces Isabel la Católica, para reparar la asnera que había hecho su amai, le regala un convento en Toledo, que es el convento madre de las freiras concepcionistas, y que actualmente todavía existe. Bien, ¿y qué pasó? Santa Beatriz recibe el ok, el obispo le impone el hábito. Es el hábito con que Santa Beatriz dice que había visto a la Virgen, vestido blanco y manto azul. Por eso el color blanco-azul es el típico de la Inmaculada Concepción. Y funda el convento, había 12 meninas que estaban ahí a modo de novicias, y después a los 9 meses, ¡pum!, se muere. Y cuentan que Santa Beatriz era una persona tan bella, y claro, la belleza le había causado tantos problemitas a la Beatriz, que siempre que tenía que hablar con alguien extraño al convento, se usaba un velo. Y bueno, cuando la estaban velando, dice que le corren el velo y apareció una luz en la frente de ella. Y por eso que van a ver que Santa Beatriz siempre aparece con una estrella en la frente. Bien, y ahí vemos, por ejemplo, cómo la Virgen suscita a una santaza, como Santa Beatriz, para fundar un convento en homenaje al dogma de la Inmaculada Concepción, a lo que fue después el dogma, y muchos años, cinco séculos antes. ¿Qué más? Hay infinidad de casos. El milagro de Entel también. Los españoles, por ejemplo, cuentan, estaban en el año 1585. Los españoles estaban con su infantería combatiendo a los protestantes holandeses, ahí en territorio en Flandes, Holanda. Y dicen que las tropas o protestantes habían rodeado a las tropas españolas católicas que estaban en una isla. Entonces, como no podían llegar víveres ni municiones, etcétera, para sostener al ejército español, los protestantes dicen, meninos, a rendirse. Y los españoles dicen, ¿cómo? A rendirse nada. Esa palabra no se fala con nosotros. O ganamos, o nos vamos a la victoria, o morimos con honor. No hay otra. Entonces los protestantes dijeron así, vamos a humillarlos a estos tipos. Y largaron unos diques, abrieron unos diques, y entonces el agua creció, subió el nivel. Y los pobres españoles tenían que, se pusieron en un morrito que había, que se llama el morro de Entel, de ahí el nombre del milagro. Y estaban ahí los tipos todos apretujados porque no había lugar para poder estar. Con frío, con fome, húmedos, todos moleados, en medio de la lama. Entonces el jefe de los católicos dice, vamos a hacer trincheras porque estos bandidos nos van a atacar en cualquier momento. Y empiezan a hacer una trinchera y encuentran en la trinchera una tábula pintada la Virgen de la Inmaculada Concebida. Claro, cuando los españoles vieron la Virgen, cómo aparece esta tábula metida ahí entre la lama, vieron una señal de que si se consagraban, se ponían a la asistencia de la Virgen, iban a vencer. Incluso hacen una pequeña procesión dentro del morrito donde estaban. Y esa noche, la noche del 7 al 8 de diciembre, las aguas se congelan. Y claro, los holandeses ya daban una victoria cierta y estaban durmiendo tranquilamente en sus barcos. Y los españoles cruzaron, abordaron los barcos de los enemigos caminando sobre el agua congelada. Y consiguen una victoria total y encima se toman los 100 barcos que tenían los protestantes.
a partir de este milagro de Entel, que ellos lo atribuyen precisamente a que fue el 8 de diciembre que la Virgen se les aparece, o el día anterior, la vigilia, consiguen esa victoria, y por eso es que la Inmaculada Concepción es la padroeira de España. Yo pensé que era la Virgen del Pilar, y no, es la Inmaculada Concepción en razón de este milagro. Y así, vamos a citar la última cosa, por ejemplo, la medalla milagrosa. 1830, la Virgen se le aparece a Catalina Labouré, ahí en su convento en París, y la Virgen le dice, haz una medalla que diga, oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Claro, la misma Virgen está diciendo, hagan una medalla con esa frase, de, concebida sin pecado. O sea, ya no, era como decir, bueno, ya es hora, ¿no?, que decida de este tema. Y claro, el Papa Pío no se entera de este asunto y declara el dogma en el año 1854. Y 4 años después, la Virgen se le aparece a Santa Bernadette en Lourdes, y Santa Bernadette escucha de boca de la Virgen cuando le pregunta, ¿tú quién eres, señora? ¿Cómo es tu nombre? Y la Virgen le dice, eu sou a Inmaculada Concepción. Entonces, y hay una cosa que es muy bonita en la historia de Santa Bernadette. Ella dice, la Virgen es tan hermosa que lo único que uno desea después de verla, lo único que deseamos es morir para poder volver a verla. Entonces, ¿qué es lo que vio Santo Tomás en aquella visión? Seguramente un céu, y seguramente la Virgen que está en un céu. Entonces, nosotros también debemos aspirar a esto, a poder un día verla, y a tener muy presente la importancia de este dogma. Llega Natal, pidámosle a la Inmaculada Concepción que nos fortalezca en todas aquellas gracias que más necesitamos para nuestra santificación y para que podamos ver y estar donde Santo Tomás quedó prendado de la visión del céu, para que podamos también nosotros poder ver como vio a Santa Bernadette, a la Virgen, ver a Dios, ver a Nuestra Señora y ver lo que, como dice San Pablo, Dios tiene preparado cosas increíbles para aquellos que le aman. Entonces, a tratar de ser mejores, a tratar de santificar estas fiestas que van a venir de Natal y buscar la santidad con todas nuestras fuerzas para un día alcanzar un céu. Ave María Purísima.